nos va a orientar en sentido de cuánto puede ser conveniente o no el funcionamiento de este tren, cuánto puede ayudar a las exportaciones y al comercio exterior o no. ¿Qué se sugiere? Leíamos que había la propuesta de una complementariedad. ¿Es posible o no una complementariedad entre el servicio de trenes y de camiones? Estamos con el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Demetrio Soruco, esta mañana. Le agradezco, Demetrio, por atendernos tan temprano en esta mañana de jueves. Buen día, ¿cómo le va a usted? Bueno, este es un tema que interesa al comercio exterior. El tren que hizo una prueba y que, bueno, ha tenido que parar por el conflicto. En principio, ¿cuál es la lectura que usted tiene, Demetrio, como presidente del ICSE, de este conflicto? ¿Ha sido o no conveniente el acuerdo para una pausa? Más adelante dice el ministro que se retomaría el tema cuando ya exista mayor holgura económica, donde ya no se afecten empleos. Esa es la explicación que ha dado. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de lo ocurrido en este tema? ¿Cómo está usted, Tufi? Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Efectivamente, anoche recibimos la noticia de que se había realizado un cuarto intermedio en las pruebas que se estaban llevando adelante con el tramo ferroviario Arica-La Paz. Entiendo que hay razones económicas argumentadas por el transporte pesado y me parecen muy atendibles. Una de los argumentos era que una locomotora podía reemplazar aproximadamente a 120 camiones, lo que por supuesto les afectaría su actividad en conjunto. Es importante, sin embargo, establecer que desde el punto de vista del comercio exterior, mientras más vías de salida de los productos al exterior existan en Bolivia, más competitivas se van a convertir estas vías logísticas entre ellas y se optimizarían los procesos logísticos de exportación, sin lugar a dudas. Tenemos que tomar en consideración de que si consideramos desde el medio de transporte más caro al más barato que existe para el movimiento de carga, en primer lugar está el transporte aéreo, que es el más caro de todos. En segundo lugar está el transporte terrestre, que es el cual nos estamos ocupando en este momento. En tercer lugar viene el transporte por medios ferroviarios y en último lugar el transporte por medios fluviales. Por lo tanto, desde el sector exportador nosotros vemos con muy buenos ojos el hecho de que exista una alternativa adicional que en principio debiera ser más barata que el transporte terrestre para mover nuestras cargas hacia el exterior. Demetrio, perdone, ¿cuánto de barato en relación al transporte carretero es el transporte ferroviario? Para tener una idea aproximadamente en precios, ¿cuánto de más barato implica? Y en tiempos también, no sé si será más conveniente el servicio, usted me podrá explicar. En realidad, las cifras finales no las tenemos porque estos ensayos fueron frenados después de la parte técnica. La parte económica, que era la evaluación económica que venía de aquí para adelante, pues yo me imagino que no se realizará aún. Y el cuánto más barato pudiera ser depende de muchísimos factores. Tenemos que considerar que estamos aquí hablando de un tramo de 600 kilómetros, de los cuales 200 kilómetros están en territorio boliviano, 400 en territorio chileno, y que es una geografía bastante accidentada por la que pasan estos rieles del tren. Por eso habría que analizarlo para tener la cifra concreta. Sin embargo, si consideramos los movimientos hacia el oriente, hacia el canal Tamengo, hacia nuestra salida hacia el Atlántico, se ha estimado un ahorro aproximado de entre 10 y 15 dólares por tonelada en el transporte de la carga pesada. Muy bien. Algunos analistas durante este conflicto argumentaban que lo que está peleando el transporte, diríamos, de carreteras, el pesado, es un monopolio de la ruta. ¿Hasta qué punto hay un monopolio con el transporte, diríamos, de los camiones en esta ruta, Demetrio? Yo no hablaría de monopolio, Tufi, lo que sí, y es natural porque lo hacemos todos, tendemos a agruparnos en asociaciones que defiendan los derechos de nuestros gremios. Y eso es lo que ha pasado con el transporte pesado. Yo creo que una vez más lo que está faltando aquí es consenso. Aquí creo que en las conversaciones que se han tenido con el gobierno y el sector gremial del transporte pesado ha faltado un gran actor que son los productores exportadores, que debieran ser convocados para participar de estas mesas de discusión y de análisis, porque ellos por supuesto que tienen un punto de vista que es el que personalmente creo que más nos debiera interesar.
que es que las exportaciones sean más eficientes, que no se frenen por ningún motivo y que más bien se incrementen. Y de todos modos, la salida a todo este problema es incrementar la producción, mayor producción, son mayores excedentes de exportación y quedamos todos felices. ¿Es posible tener el servicio de trenes y también de camiones en la misma ruta? Es decir, sin que haya una competencia, diríamos, que desanime al transporte de las carreteras o de camiones a que exista una competencia en todo caso, como es el tren. ¿Es posible desde su punto de vista una complementación? Por supuesto que es posible y además que es real. En otros países existen los dos sistemas de transporte que conviven en perfecta armonía. Existen algunos productos que son más eficientes de ser trasladados por vía terrestre y otros que, por supuesto, conviene más trasladarlos vía trenes, especialmente aquellos productos de altos volúmenes en granel. Ayer cuando hablábamos con el representante del transporte vial carretero, me refiero al pesado, decían que para que no haya problemas debería liberarse las exportaciones, tendría más opción de carga. Y usted ha mencionado evidentemente esto de mayor producción para poder exportar. ¿Cuál es su criterio sobre lo que ha dicho el representante del transporte vial? Bueno, el efecto es el mismo, Tufi. En realidad, cuando se habla de liberar exportaciones, se habla de completar, o sea, de considerar más volumen de carga para salgar al exterior. Yo apuesto más a incrementar la producción que nos permita tener mayores excedentes para exportar. Bueno, usted ha mencionado esto de que no estuvieron presentes en este diálogo. Indudablemente le quita un actor clave como son los exportadores y hubiese habido me imagino, un mejor acuerdo. Es una pausa, sin embargo, hay la esperanza de que más adelante se reinicie esta operación porque me imagino que en Chile deben haber quedado las autoridades con una incógnita, porque además está el Tratado de 1904. ¿Cuánto puede afectar esta relación con Chile una decisión así, desde su punto de vista, Demetrio? Bueno, justamente como usted lo mencionaba, Tufi, esto es producto de un tratado entre dos hermanas naciones, y justamente este tratado tenía como objetivo que esta Mediterránea boliviana sea un poquito amortiguada como una salida a un puerto chileno. Entiendo también que las mayores inversiones al recomponer las vías férreas ha sido por parte chilena. Entonces yo creo que ellos deben estar bastante expectantes con lo que está pasando en Bolivia en estos momentos y esperemos que sea un cuarto intermedio de un tiempo razonable que nos permita volver a las pruebas y determinar efectivamente de qué estamos hablando en términos económicos. Bien, Demetrio, se ha hablado del corredor bioceánico, de la activación de proyectos como la hidrovía Paraguay-Paraná, la hidrovía también, diríamos otra hidrovía que ha planteado el gobierno activar, y el tren además, son proyectos que esperan. ¿Cuánto tiempo más usted cree que podrían esperar? Porque hablaba el ministro y mencionaba su predisposición, el ministro de Obras Públicas, para activar estos proyectos. Pues uno de los planes o estrategias que nos hemos trazado desde el IPSE que incrementarían los volúmenes de exportación, incrementando la producción en Bolivia, considera que estos temas logísticos también tienen que ser desarrollados. Nosotros hablamos de mirar hacia el oriente, justamente con el desarrollo de puertos que están actualmente instalados o la creación de nuevos puertos en una sociedad público-privada sobre el canal Tamengo que nos permitiría gravitar con nuestra carga más hacia el Atlántico. Tenemos una oportunidad por la situación geográfica de Bolivia de justamente actuar como este famoso corredor bioceánico, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Y para que esta vía sea aprovechada, pues tenemos que tener condiciones económicas y condiciones de infraestructura adecuadas para que no sea solamente los bolivianos los que lo utilicemos, sino prácticamente esté al servicio de todo el comercio exterior mundial. Demetrio, un par de últimas preguntas. Ya van casi 5 meses del año, 4 y medio. ¿Cómo está el panorama de exportaciones e importaciones en estos primeros 4 meses? El tema de la soya es espectacular, el precio, después de 9 años, el mejor precio. Nos da una especie de alivio, por lo menos, de oxígeno. Y bueno, ¿cómo lo ve el tema? ¿Estamos repuntando en relación al año pasado o estamos en los mismos niveles? Los datos oficiales que tenemos desde el INE y desde las instancias oficiales nos indican que el volumen de las exportaciones de Bolivia han estado alrededor de 2.300 millones de dólares con cierre al primer trimestre de la gestión 2021 y las importaciones han estado alrededor de 2.000 millones de dólares.
Respecto de las exportaciones, estas exportaciones han crecido respecto del primer trimestre de la gestión 2020 en un 11%. Pero también es importante aquí mencionar que este nivel de exportaciones de la gestión 2021 es el más alto de los primeros trimestres desde la gestión 2017 para adelante, lo que nos indica una buena señal respecto al comercio exterior. Este, por supuesto, es un gran mérito que se debe a los productores, a los exportadores. Por lo tanto, desde el punto de vista de las exportaciones está bien. En cuanto a las importaciones, estas han caído un 2% aproximadamente respecto de la gestión pasada. Y esto ha sido porque se han dejado de importar principalmente insumos y bienes de capital que son los requeridos por la industria nacional para sus actividades de producción. Por lo tanto, esta caída en las importaciones nos da una señal de que todavía la reactivación interna no está en los niveles en que debiera estar. Ahora, esta diferencia que existe entre las exportaciones y las importaciones nos ha ocasionado un balance en la balanza comercial positivo de alrededor de 340 millones de dólares, lo que nos permite todavía mantener las reservas internacionales netas en un nivel similar a la de los últimos meses. Por lo tanto, vemos algunas señales de reactivación. En términos de exportación, ha sido positiva la gestión hasta el 31 de marzo de 2021. ¿Y cuál es la causa de estas señales de repunte, Demetrio? ¿Es básicamente el precio de la soya o alguna otra causa? Y después de analizar los datos, hemos detectado algunos puntos interesantes. Primero, las exportaciones no tradicionales durante el primer trimestre de la gestión 2021 han alcanzado un nivel del 25% aproximadamente de las exportaciones totales de Bolivia. Y curiosamente, estas exportaciones no tradicionales han superado después de muchísimos años a las exportaciones de gas del país. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos tenido en las exportaciones tradicionales una disminución producto de un menor volumen de gas y precio exportado al mercado externo, y hemos tenido una compensación por el lado de las exportaciones no tradicionales, en donde se encuentra la soya, que por este periodo de tiempo está gozando de muy buenos precios, así como otros productos también, como la carne, por ejemplo. Muy bien, es una buena noticia, al menos, Demetrio, en medio de tanta incertidumbre, lo que usted nos está dando en cifras. Quiero aprovecharlo para la última pregunta. Usted también es un hombre de actividad azucarera y también comienza la zafra prácticamente. Eso nos va a dar una dinámica, otro motor de la economía cruceña, el azúcar. Mañana, por ejemplo, el ingenio Guavirá no sé si es el primero, pero ya empieza la zafra oficialmente. Esto le da otro aire a la economía cruceña también. Por supuesto que sí, Tufi. Entiendo que ya hay un par de ingenios que han han encendido su caldera. El ingenio Guavirá en realidad empezó a recibir caña el día de ayer. Mañana tenemos la inauguración oficial de la zafra y estamos con muy buenas expectativas y esperanzas en cuanto a lo que ocurriría en el sector sucroalcoholero de Bolivia. Tenemos una buena cantidad de caña disponible, con lo que pretendemos abastecer sobradamente el mercado interno del azúcar, exportar nuestros excedentes, y por supuesto este proyecto del etanol anhidro hace también que las perspectivas en nuestro sector sean un poco más auspiciosas. Muchas gracias por este contacto una vez más, tan tempranito. Le agradezco la gentileza. Volveremos en cualquier momento a hablar. Hasta pronto. Es un gusto ver. Muchas gracias a usted. Gracias a usted, Demetrio Soruco, presidente del ICSE. Al margen de lo que ha sido